Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto para mí darles la bienvenida a esta nueva sesión de nuestro ciclo PUCTUM, Potencialidades de la fotografía análoga y los procesos fotográficos antiguos en la era digital. Mi nombre es Viviana Guillón, yo soy docente del programa de Artes Visuales de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y también coordino el semillero de investigación en artes visuales INAP. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta cuarta charla del ciclo. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de David Sánchez y su charla Nada que Perder, donde nos presentará su trabajo y sus intereses particulares como fotógrafo. David ha hecho de la calle un espacio de exploración visual y ha capturado lo que muchos no ven o prefieren ignorar: los márgenes, lo subterráneo, lo subalterno, las culturas urbanas. Y bajo el ciclo en el que estamos reuniéndonos y el concepto de Puctum que le da el título a estos encuentros y que nos inspira para realizar este ciclo, desarrollado por el concepto de Puctum desarrollado por Ronald Barthes en la Cámara de Lúcida. Hemos hablado ya en las anteriores sesiones que nos habla de esa punzada emocional y ese impacto personal de una imagen fotográfica y que nos impacta y nos provoca de una forma inesperada. En el trabajo de David, ese punctum puede aparecer en el retrato de un personaje urbano, en una escena de la cultura punk o en las huellas de una ciudad tatuada por el graffiti. Entonces, como Barthes nos recuerda, nosotros no buscamos el punctum, sino el punctum nos encuentra. Es algo que nos encuentra, y en las imágenes urbanas de David nos encontramos con esos destellos que nos invitan a observar de cerca lo que otros evitan ver. A lo largo de la historia de la fotografía, varios fotógrafos y fotógrafas han encontrado en la calle y en sus habitantes un territorio muy fértil para explorar lo oculto, lo incómodo, lo invisible. Por ejemplo, Helen Levitt es un ejemplo de ello. Ella capturó la vitalidad y la crudeza de los niños en las calles de Nueva York, mientras, por ejemplo, Diane Arbus documentó sobre personajes que vivían en los márgenes de la sociedad y revelaba la humanidad en lo que otros consideraban como monstruoso o como extraño. En un enfoque similar, pero más agresivo, podríamos recordar, por ejemplo, la obra de Bruce Gilden, que ha retratado rostros urbanos en primerísimo plano de una forma frontal y casi invasiva, revelando la crudeza de las calles, también en Estados Unidos, en Nueva York específicamente. Y en el contexto latinoamericano podríamos hablar de fotógrafos como Francisco Matarrosas, que han puesto el foco en la vida urbana en México, revelando la cultura popular, los símbolos de resistencia y la vida cotidiana en los barrios marginados. David se inscribe dentro de esa tradición, podríamos decirlo, aportando desde su perspectiva, desde su sensibilidad y su experiencia como trabajador social, entrelazando toda esta experiencia con la fotografía para construir un relato visual sobre la contracultura, sobre la violencia, sobre el amor vandálico y sobre las manifestaciones urbanas. Hoy, David nos invita a explorar el poder de la fotografía callejera y documental y cómo tanto desde la técnica análoga como desde las técnicas digitales podemos captar las narrativas urbanas que configuran la identidad y la memoria de los territorios. Este va a ser un viaje hacia los márgenes, hacia las identidades que habitan los espacios menos visibles de la ciudad y hacia los personajes que resisten y se expresan en lo popular y en lo subterráneo. Vamos a darle la bienvenida a David, pero antes de eso quisiera presentar, como ya es costumbre, a Lady Escobar, quien es también parte de nuestro semillero y gestora de la comunidad Anárogos Colombianos. Adelante, Lady. Hola, buenas noches para todas y para todos. Muchas gracias, Viviana, por tu introducción. Creo que está súper claro el concepto del ciclo. Es siempre necesario para todos que lo puedan entender y que lo puedan escuchar. Viviana hizo una breve explicación sobre lo que hace David. Para mí es un honor y para el ciclo poder contar con David en estos momentos. Bueno, David, voy a hacer una pequeña como introducción agregando un poco a lo que dijo Viviana. David es una persona que nace en el Tolima, se radica en Manizales, es un trabajador social, hace fotografía digital y análoga y además tiene un interés en la fotografía de autor, del nuevo documentalismo y de la fotografía callejera. Esas imágenes, como lo mencionaba Viviana, van creando
y captando escenarios y personas que manifiestan la contracultura y lo popular en las calles. Su trabajo también se expande hacia el fanzine, hacia el collage, la serigrafía y otros medios gráficos. Sin más que decir, le doy la grata bienvenida a David. Muchas gracias a todos los que están aquí y de nuevo gracias a David. Hola, hola a todos. Queda uno como impresionado de esas presentaciones, que lo describen mejor a uno de lo que uno se conoce. También como agradecer a todos y a todas por la invitación. Hace rato no, como que no hablaba de mi trabajo y siempre es como un reto porque el trabajo está en constante transformación, ¿cierto? El trabajo que uno tiene no es el mismo de hace una semana, un mes, un año. Entonces siempre es como confrontarse de nuevo como a sus fotos, a su archivo, pero siempre viéndole conexiones, que de hecho es como parte de lo que quiero hacer el día de hoy, como empezar a cómo es que se forma como este espíritu fotógrafo con ciertos intereses, a cómo llega después la fotografía y en qué procesos ha terminado, ¿cierto? O en qué proyectos también como que se ve reflejado. Porque de hecho, pues lo dicen varios fotógrafos y decías de la raíz, ¿no? Que lo que lo mueve a uno son los proyectos, es lo que lo mantiene vivo a uno y lo que le da eh, la vida. Voy como a empezar por el principio en este caso, no voy a empezar como por las fotos porque ese vendría siendo como el final o el resultado. Ya se está proyectando la pantalla, ¿cierto? Sí se ve Sí, lo que David. estamos. Hay como una escaneada de una fotografía y también de este brazalete que le ponen a uno cuando nace. Siempre por parte del ejercicio fotográfico, parte como del ejercicio artístico, en gran medida también tiene como la intención de entenderse a uno mismo. El por qué hace, el por qué le gusta, el por qué no le gusta también. Y en algún momento, estudiando mi pregrado en trabajo social, como que nos pusieron a hacer ese ejercicio de, bueno, ustedes por qué hacen lo que hacen, por qué siguen estudiando trabajo social, por qué te sigue gustando la fotografía, ¿cierto? ¿De dónde nacen esos gustos? Entonces, como enuncio en ese momento con fotografía desde ese lugar de un niño, de un joven, con una familia eh, funcional, de cierto sentido, pero que a partir de ahí, como de esa unión de esos dos padres, ya empiezan como a gestarse, digamos, como inconscientemente se va configurando mi cabeza, ¿cierto? Mi madre es, eh, ¿cómo decirlo? Es como esteticista, bueno, ya arreglo el cabello, arreglo las uñas. Pues, mi papá por mucho tiempo también dibujó, pintó, pero pues es también como una persona trabajadora que sigue siendo como muy extrovertido. Partamos de ahí, ¿cierto? Digamos que vengo como de una unión familiar de ese tipo, desde muy pequeño, tuve como un interés y mucha libertad. Siento que eso también como que hizo que me formara como un niño salvaje, de cierta forma, en un barrio de un pueblo, con ciertas libertades, con ciertos amigos, también como con ciertas dinámicas, que lo que implicaba era que yo tuviera una exploración del mundo diferente a como la puede tener un chico de una ciudad, por ejemplo. Entonces, como que ahí para también hay como unos eventos canónicos, por decirlo de alguna forma, o que parten la vida de uno, y uno de esos es como haber sido criado en parte por los símbolos de la guerra, ¿no? Mi padre también fue militar, entonces como que ahí había una cierta destilación de cosas que él quería que yo hiciera, como el hecho de enfilarme, de estar en el ejército, y también como reconocerme hasta cierto punto como víctima de la violencia, ¿no? No directa, pero sí tuve como un familiar muy cercano que fue así, me partieron ciertas vainas en mi vida, como el hecho de eso, de querer enfilarme, de tener como cierto gusto por las armas, cierta cercanía con la violencia, que eso más adelante se ha reflejado en mi obra, ¿cierto? Entonces, partiendo como de ese niño,
que está ahí forjado bajo esos símbolos, también bajo la libertad, pero también bajo lo que le brinda como una familia tradicional de un pueblo, como que se empezó a forjar ahí algo en mi cabeza. También muy pequeño empezaron como ciertos gustos por la música, por el graffiti, David, una vez de cabeza uno se empiece a... Sí, David, ¿me escuchas? mm, sí, David, se escucha demasiado entrecortado, o sea, como que agarras la onda por un momento y ya luego se te va o te quedas como retrasado. Y le estaba preguntando de pronto a Viviana, a Carlos si era mi internet, pero creo que todos estamos escuchando de esa manera. Entonces, no sé si ok, tengas un cablecito LAN o de pronto revises el internet o si quieres volver a ingresar, como para que mejoremos como el audio. Gracias. ok. Y si apago la pantalla, si apago la cámara será también, Sí, no sí, sé si sí, así ya, sí, también. quizás así Sí, me se puede. escuchen mejor. Sí, sí. Muchas gracias, Sí, David. Sí, 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 sí. Gracias. bueno, menos después, mucho Continúa mejor. contigo. Dale, adelante. Gracias, qué pena. No, listo. Entonces, venía como hablando de esos principios importantes para mi vida que siento que como fotógrafo y como persona que le gusta el arte también es importante entenderse como desde sus principios, desde sus bases, porque eso más adelante, cuando uno tiene conciencia de su trabajo, empieza a hacerlo de una u otra forma mejor o con cierta intención, con cierta discernimiento, ¿cierto? Sabe uno como de dónde viene y sabes pues qué es lo que le gusta. Entonces, este proceso, digamos que, si bien yo acá lo resumo, eso es una vaina como de años, de capas, de otra capa, de distintos acontecimientos de la vida, ¿no? Voy a pegar un salto muy grande, que es ya cuando yo tuve como la necesidad de mudarme, de pasar de ser como alguien en su nicho, en su hogar, a desprenderme como totalmente de eso y ser como un foráneo y cómo esa sensación de foráneo también hace que la obra de uno tome otra visión, tome otra forma, ¿no? Entonces se podrán imaginar, yo ahorita tengo 25 años y llegué a esta ciudad de 17 años, como recién cumplidos, ya empezando a hacer fotografía, digamos que ya llevaba 2 años con una cámara, aún explorando, haciendo como las fotos clichés, aún no me he intrometido tanto, pero fue hasta que llegué a la universidad que empezó como ese rigor académico también a exigirme cierto posicionamiento político, ético, también estético, en este caso con la fotografía. Así fue entonces que por estos andares académicos y del trabajo social y de esta condición constante de ser un foráneo que a donde uno quiera que llegue, como que todo se le va a hacer extraño, todo se le va a hacer nuevo, donde uno no pertenece en realidad a ningún lugar, empezó a llegar el punk en este caso como un lugar, como un espacio al cual pertenecer y poder entregarle como todo lo bueno que pudiera salir de mí, tanto desde la academia como desde la fotografía. Obviamente yo acá como que hablo mucho de la academia, no la defiendo 100%, pero sí digamos que esa rigurosidad que hay que tener hasta cierto punto es importante para uno conocerse a sí mismo. Entonces empecé como a deambular por estos escenarios del underground, de, de esa fuerza que tiene como por el hecho de ver unos punks reunidos por primera vez y ahí empezó a nacer ya como una intención, digamos, ni tanto como una intención, sino como una fijación porque uno a veces empieza a hacer los proyectos fotográficos sin ninguna intención, simplemente hay como un interés o algo que lo va llevando a uno y le va diciendo como, bueno, por ahí es, sin tener como muy claro el final, ¿no? Quizás hay fotógrafos que tengan un método para hacer sus trabajos, pero en mi caso no, yo no tengo como un método tan riguroso, sino que yo me voy dejando llevar por las sensaciones y por las emociones. En este caso, hablándolo de una forma muy personal, son como las emociones fuertes o intensas o ruidosas, algo como que realmente me desestabilice psíquicamente, emocionalmente, amorosamente.
son como las emociones que me mueven y también son como las que de una u otra forma van haciendo parte de mi obra. Les voy entonces a mostrar como un intro que es del primer proyecto con el que yo realmente empecé a estudiar la fotografía, empecé a ser cuidadoso con las imágenes, a hacerle curaduría, a sentarme después como a ver todas esas fotos y decir como, bueno, aquí hay material para hacer algo y también para empezar a estudiar y a llenarme de un montón de referentes que ahorita lo estaban mencionando, ¿no? Como Bruce Gilden, como Diane Arbus, como Nal Goldin, para empezar a moldear un proyecto. Les voy entonces a hacer como la presentación, un pequeño intro y, y ya seguimos. Listo. ¿Sí se logró ver bien? Sí, Sí, también David. escuchar. Listo. Ese es como el intro a este primer proyecto que es importantísimo y siento que fue el que me forjó fotográficamente y también como que empezó a crear en mí unos cimientos fuertes, unas ideas claras para poder seguir desenvolviéndome en los siguientes trabajos que les voy a mostrar más adelante. Entonces empecé a retratar el punk, empecé a habitarlo y paulatinamente empecé a pertenecer. Empecé a sentirlo, empecé a vivirlo, a tener como cierto posicionamiento, ciertas amistades, que lo que hicieron es que el método ya empezara también a tener un significado en mí. Ya no solo eran las fotografías, sino que también era, bueno, cómo se hacen, de qué forma se hacen. ¿En qué sentido digo esto? Que por el hecho de haber creado este proyecto como desde adentro, viviéndolo, pariéndolo, habitándolo, coexistiendo, hicieron que ya los siguientes proyectos tuvieran como ese mismo método, casi un método de inmersión completo, ¿cierto? Esta fotografía que está acá fue la primera fotografía con la que yo dije, aquí voy a empezar algo, algo me gustó y vamos a seguir trabajando como este tema sin saber aún bien qué iba a pasar. Este es Pablo, es como la primera fotografía que yo tomé. En este caso también fue la primera de las primeras fotos de mi primer rollo disparado con una cámara análoga. Este proyecto que les voy a mostrar es 100% hecho análogo, con película de 35 milímetros, también con fotografía instantánea y con collage. Es como una vaina así toda híbrida que también me parece como súper importante en los proyectos, que es que los proyectos tengan múltiples capas para su entendimiento, que no sea como simplemente la foto bonita, bien hecha, sino que también tenga como una fuerza detrás que la haga más poderosa, como es el puptum, que hace que la fotografía viva y cuente como una historia en sí misma y también que genere muchas preguntas. Eso me parece que es parte importante también como de la fotografía. Dicen que una buena foto es como la que al espectador lo llenas de preguntas y eso ha sido como parte importante de, de, mi, de mi necesidad de mostrar las fotos, es como que la gente se pregunte cómo se logró y dejarlas a la subjetividad de las personas, a cómo es que las van a entender a partir como todos, de toda su subjetividad, cómo es que las van a entender a través de sus traumas, de sus filias, de sus fobias, que desde ahí es como donde se leen en realidad las imágenes. Entonces este proyecto se llama Porte Ilegal de Caras, es un proyecto entonces que está centrado desde una etapa de mi vida, como desde los 19 hasta los 22, como desde los 18 hasta los 22 años, donde estuve como casi obsesiva y compulsivamente haciendo fotografías desde adentro, también como eh, casi desde una forma existencialista y nadaísta, porque entenderán que hay unas etapas de la vida donde uno también
está sumergido como en depresiones, en excesos, en un montón de preguntas que, que son como también comunes a esa edad, pero que en este caso yo tuve la oportunidad de lidiarlas a través de la fotografía y hacerlo de una forma muy constante a través de la fotografía análoga y de la inmersión en los proyectos. Como su nombre lo dice, como porte ilegal de caras, tiene que ver con eso, con la marginalidad, como los rostros transversalizan las experiencias, las decisiones radicales hechas cuerpo, eso es lo que pasa. Entonces, eh, en un momento yo empecé a hacer fotografías mucho como al escenario, en un principio. Hacía fotos al escenario, a los cantantes, al baterista, al bajista, ¿cierto? Y sentía que ahí estaba la fuerza y el poder. Pero en un momento, teniendo como una conversación con alguien que también hace fotos, como que me hizo fotografía de eventos, ¿cierto? ¿Usted quiere hacer eso? Y como que esa pregunta me revolvió y en realidad yo dije como, no, yo no quiero hacer fotografía de eventos, eso pues no me gusta. Siento que tiene como una funcionalidad no tanto como artística, sino que como una intención comercial. Está bien, ¿cierto? Respeto a la gente que hace también fotografía de conciertos, soy gente muy tesa y tengo muchos parceros, pero esa nunca fue mi intención. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Que la cámara ya, o la cámara y mi cuerpo lo que hizo fue como mirar hacia atrás y ver todo lo que tenía en mis espaldas, que en este caso eran los rostros, que eran las estéticas, que eran los pensamientos, que era toda una expresión que de entrada yo no la había como asimilado fotográficamente, pero que siempre estuvo detrás mío y que cuando yo di la vuelta a la cámara es como donde realmente el mundo se me abrió y las posibilidades se convirtieron en algo infinito. También yo quería decirles como a las personas que me están escuchando, si en algún momento tienen como una pregunta o algo, como que la pueden decir de una vez, me la pueden decir de una vez, porque a veces se vuelve como un poco el monólogo aquí hablando. Entonces, si tienen como preguntas así puntuales sobre lo que les estoy mostrando, sobre el proyecto, están bienvenidas, ¿no? Entonces empezó como esta vaina de empezar a retratar ya desde atrás, desde la espalda, y empecé a hacerlo ya como desde la serie fotográfica en un principio, que fue empezar a buscar los rostros, también siendo coherente con el título de la obra que ya le había puesto. Normalmente es al contrario, ¿no? Como que uno hace el proyecto y luego le pone el título. En este caso fue al contrario. Primero tuve un título y a través de ese título fue que yo me empecé a mover. Empecé a hacer estas fotografías de estos rostros. Para los que saben de fotografía, siento que viendo estas fotos de estos rostros pueden captar mis referentes, pueden captar como mis pilares, los hombros de los fotógrafos donde me paré para poder hacer este trabajo, ¿no? Ya hablándolo como desde la parte más técnica. Me encontré pues con muchísimas, ¿no? Hice más o menos como unas 100 fotografías solo de rostros, también por lo mismo, por ese instinto que tenía en ese momento de estar haciendo la fotografía de una forma tan, pero tan compulsiva. Ahí, como pueden ver, muchas fotografías se logran ver también que uno implícitamente también va haciendo como una depuración de los escenarios que a veces uno está fotografiando, ¿no? Sobre todo en este caso con el punk, porque pues punks hay muchísimos, ¿no? Pero no todos me atraían como estéticamente. Siempre había como algunos que por X o Y motivo me atrapaban de entrada, ¿cierto? Y decía como, bueno, esto lo quiero retratar. Esto fue un proceso que duró más o menos unos 3, 4 años, donde estuve ahí juiciosamente haciendo este trabajo fotográfico. Yo les hablaba que los proyectos entonces se volvieron como más híbridos, en este caso también como por estar tan inmerso y tan lleno de comunicación, de formas, de texturas, de colores, de técnicas, la vaina se tuvo que expandir
y ya empecé a volver mis fotografías como un lenguaje más allá de la foto por la foto, sino que fue necesario empezarla a rasgar, a cortar, a modificar, también siendo un poco coherente y consciente que parte de lo importante que tiene el Pung es como el hazlo por tú mismo, el modifica tú tus propias prendas, vuelve como tus objetos piezas únicas, así como piezas de colección. Entonces ahí empecé a explorar la imagen, empecé a expandirla, empecé a colorearla, pintarla, rasgarla, a quemarla, a hacer también como eh, ciertas colaboraciones con personas de la escena, a que rayaran esa libreta, a que no se volviera como simplemente un documento mío, casi como un diario de campo antropológico, que era como lo que menos yo quería hacer, sino que me interesaba que fuera una vaina colaborativa y participativa. Aquí hay como más fotografías, todo esto, como les digo, es en fotografía analógica, lo digo no más, no porque sea la técnica y eso le dé un valor como agregado, sino que también es para mostrarles que hay proyectos que se pueden hacer como con otro tipo de técnicas y que estas técnicas requieren como un proceder muy distinto. Los tiempos son distintos, los tiempos son más largos, también el... Hola David, no te escuchamos. ¿Sigues ahí? Sí, sí me Ok, escucha. ya. Sí, ya, volviste. Ok. Bueno, recapitulando, uno como que se va desentendiendo de esta idea de la fotografía clásica, de la fotografía bien hecha, de la fotografía bien encuadrada, porque al fin de cuentas esos son como unos ideales estéticos heredados, no son propios, no son latinos, sino que son como blancos europeos y heredados de la pintura. Entonces hay que en algún momento desentenderse de eso, no tampoco como dejarlo de utilizar, ¿no? Porque pues hay unas fotos que necesariamente lo necesitan, pero hay otros y otros proyectos que exigen como unas miradas un poco más amplias o más extensas, por eso también como la necesidad de empezar a hacer collage, de empezar a expandir esa imagen hacia, hacia más formatos. Eso es como otro ejemplo de esas fotografías que se fueron acumulando y también estos collages que hacen parte como de una libreta, fueron creando como un libro autoral, un libro visceral, un libro lleno como de texturas, de imágenes, también casi como un lugar de desaforar toda esta rabia, todo este impulso creativo y todo este nervio de ese tiempo en el que yo estuve inmerso habitando esta escena. Como pueden ver en algunos collages, se nota como esa fuerza y esa rabia, que si bien parece que fuera como una vaina que tomara un solo día, que yo lo hiciera así como en un momento de desesperación, por decirlo de alguna forma, esto tenía como un proceso largo, al igual que el proyecto mismo de hacer las fotos. Los collages no se construían en un solo día, sino que... Hola David, como que se te está cortando el audio. Quisiera saber si solo me pasa a mí o están Hola, todos. son todos. A ver, hay Pues forma de me que me está pueda... pasando a mí, pero ahí volviste. Entonces, me pueden decir Viviana, Carlos, de pronto, o las demás personas que están acá, si se corta entre ratos, que sí se corta un poco, pero que ahí vuelves. O sea, como que te cortas y vuelves. Entre y desde acá, digamos que Bueno, Por entonces lo menos esperemos a ver ahí si se vuelve a estamos. Dale, estoy pendiente. Bueno, gracias, David. Me están escuchando bien. Ahí te escuchamos perfecto. Ok. Bueno, entonces voy a Ahí seguir. fue que dejaste de compartir la Sí, pantalla. ya dejé de compartir la pantalla. Sí, Listo, ya. dejaste.
compartir. Dame un momento. A ver, yo dónde iba, por acá. Y vas como en el collage de un retrato y al lado habían como unas manchas. Listo, en este, ¿cierto? Sí, gracias. Vale, entonces venía hablando como de esta necesidad de expandir el lenguaje fotográfico, ¿no? Sobre todo también que parte de esa rabia que uno tiene, eso se va trasladando como también a su quehacer, no solo a su quehacer artístico, sino en este caso también como al quehacer del trabajador social. Entonces ya ahí paulatinamente se fue gestando como un interés por lo comunitario, un interés por las causas, un interés por las minorías. Entonces es donde yo realmente empecé a establecer una conexión directa entre este mundo fotográfico y entre este mundo del trabajo social. No sé si me logran entender que ahí yo empecé a establecer como unas conexiones que en ese momento no era tan claras, pero que ya llegan los momentos donde el hecho de trabajar tus ideas por tanto tiempo te va descubriendo como cuál es tu mundo, que más collage. Me interesaba también esta técnica porque siento que es una técnica muy libre, es una técnica muy amable. Yo creo que la mayoría de personas hemos hecho collage y no tiene como unos conocimientos previos, ¿no? Cualquier persona lo puede hacer sin tener más allá de una intención expresiva. Este es un video corto de la libreta. Sí se logró ver. Sí, David, gracias. Listo. Con esto, con este proyecto, como una de las intenciones que tenía de mostrárselo es ver cómo los proyectos nos definen, ¿cierto? Cómo nuestras imágenes nos definen, cómo nuestras imágenes también eh, son las imágenes que nosotros vamos a tener como nuestra memoria. Por consiguiente, es como el mundo que nosotros queremos recordar. Nuestras imágenes son eso. Entonces, además de estas imágenes que queremos recordar, también en este caso, este primer proyecto, lo que les dije en un principio, como que creo unas bases, creo unos intereses muy claros, que es como la marginalidad, es la calle, es el underground, es la noche, es como la estepa, todo lo que está en el extramuro, lo raro, lo sórdido, lo absurdo también, pero siento que todas estas sensaciones en el fondo son algo muy pasional y las mueven el amor, que es algo bastante en, como autóctono o inherente de nuestra condición como humanos, que si bien tiene el amor, también tiene la rabia, también tiene la ira, tiene la furia, y son sentimientos reales, son sentimientos que son importantes y que si bien a veces son difíciles de lidiar, hay que sentirlos como artista para poder condensarlos luego como en una obra que también se pueda mostrar sincera. Entonces, hablándoles como de estos referentes que creé en esos años habitando el punk, habitando este proyecto, sintiéndolo, viviéndolo, llegó un punto donde también los proyectos tienen que terminar, uno les tiene que dar un feliz término, porque uno no se puede vivir toda la vida haciendo como un solo proyecto, ¿no? Hay que abrirle espacio a otros, a otras miradas, pero teniendo en claro como esas bases. Entonces,
Fue como necesario por varias vainas amorosas, personales también, cerrar ese proyecto y empezar como a divagar otros lugares, habitar otros lugares como desde esa condición también del marginal, del raro, del trabajador social, de alguien como que le interesa el mundo en la calle, sus dinámicas, como esos códigos que muchas veces se ven, que también hay que aprender a leerlos, y me tiré como a la par también a empezar a explorar la calle, empezar a hacer fotos en la calle, en un principio desde esta fotografía clásica gringa, de la street photo, ¿cierto? Del instante decisivo, de la fotografía cándida, de la fotografía que está en un segundo y al otro segundo ya no está, ¿no? Esa fue como mi escuela en un principio, para poder agarrar como la técnica y sentir esos impulsos que tiene la calle, ¿cierto? Esa vibración en ese escenario gigante que muchas veces son como los callejones, las callejuelas, los centros de las ciudades, las galerías. Y empecé a irme tirando como por la calle en un principio y empezando a dominar como la técnica, empezando a dejarme permear por esos ritmos que tiene la calle, pero llegó un punto donde vi que todo el mundo estaba haciendo lo mismo, o pues no todo el mundo, sino que ya había como varias gente explorándolo y dominándolo, hasta mejor que yo claramente, y esas fueron como las preguntas que uno se hace también a sus proyectos y a la fotografía, que es como bien importante para alguien que se quiera como meter de lleno a esto, es hacer que sus proyectos estén movidos por las preguntas todo el tiempo, el por qué lo hago, el con quién lo hago, el dónde lo voy a hacer, el cuál va a ser la intención de esto, o cierto, ir respondiéndose como a esas preguntas, no todas al tiempo, obvio, porque los proyectos tienen vida y ellos mismos nos van haciendo como las preguntas, y me fui interesando entonces como hasta ciertos símbolos, hasta ciertas movidas estéticas, culturales y populares que tiene la calle, y ahí le puse como el foco esta vez a empezar a explorar eso, a empezar a habitar la calle, a empezar a buscar esos símbolos, esos tatuajes, esas formas, esas personas, todo esto que nos manifiesta y que nos muestra como el mundo popular, que hay que entender y dejar muy claro que lo popular no es lo empobrecido, que eso es como una discusión que yo siento que a veces se forma como alrededor de lo popular, y eso no lo es, ¿cierto? Digamos, para mí lo popular es como las estéticas de lo no hegemónico y también como de la reinterpretación de las cosas que nos llegan de otros lados, de otras latitudes, y como cuando llegan aquí hay como todo un proceso de transformación también, con los símbolos latinos, con los símbolos colombianos. Ahí empezó a gestarse entonces este proyecto que se llama Balas y Caramelos, que justo, lo que quería como empezar a retratar y explorar era como eso, ¿cierto? Como los símbolos latinos, y cómo esos también se ven trasladados a ciertas cosas, a los carros, a los cuerpos, a los tatuajes, a la ropa, algo muy similar, ¿no? A lo que en su momento sucedió con el punk. Fueron como esos intereses, fueron como esos métodos que ya luego al momento de cambiar el proyecto aún seguían vivos y aún siguen vivos en mí. Por eso la importancia y por eso les mostré ese primer proyecto. Ahí pueden ver las fotografías. No sé si hay algunas preguntas por ahí. Sí, David, en el chat hay una serie de preguntas. Si gustas, podemos iniciar con esas. Sí, vamos como respondiendo algunas preguntitas. Si las lograste encontrar. Ya, es que estoy acá viendo, son como las fotos. Listo, ¿cuál es esa primera? A ver, ¿Te ayudo o tú lo buscas en el chat? sí, si me puedes ayudar, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, David, Juan Pablo Guerrero Gómez nos pregunta,
¿Cómo te presentas ante las personas que retratas? ¿Son todas amistades o cómo sueles presentar tu trabajo para que las personas accedan a ser fotografiadas? Un poco siguiendo esto, de que no todos quieren ser expuestos, pero tú quieres retratar algo que te mueve. Ok, empecemos como al final, ¿cierto? No todos quieren ser retratados, eso está claro, eso hay que respetarlo también. Son más las fotos que uno a veces no hace o las fotos que uno hace mentalmente, ¿no? Y uno lo que muestra es como los pequeños momentos donde hubo como una conexión o un poder acceder como a ciertos lugares y a ciertas personas. Pero eso depende mucho. Por ejemplo, haciendo fotografía en la calle, sí se utiliza mucho como la perspicacia, de hecho, ¿cierto? Como qué tan metelón eres, qué tan bueno eres para establecer una conversación desde cero, entonces cómo le vas a llegar, ¿cierto? Siempre como con toda la amabilidad y la sinceridad del mundo y también eh, reconociéndonos que nosotros en realidad tenemos siempre todas las de ganar en el sentido de que un no también nos va a servir, de que un sí también, o sea, hubo una mal mirada, una sonrisa, como que todo eso hace parte también de hacer foto de calle, eso de también romper las barreras y romper el miedo, pero siento que muchas veces para acceder como a ciertos retratos consensuados se necesita es como entrar con una amabilidad, con una sinceridad y con una perspicacia también, ¿cierto? Como, hola jefe, qué chimba ese tatuaje, o qué chimba de gorra, a qué te dedicas, ¿cierto? Como que lo último que uno haga sea la foto. Y esto es algo que uno lo va puliendo con el tiempo. Esto es algo que también sirve como para las personas que son tímidas o miedosas hasta cierto punto, que en mi caso fue así. Yo era una persona muy tímida, pero gracias como al hecho de salir a la calle, todo eso se va viendo que eso pero no hay que tomarse como tan en serio eso, porque, o sea, ¿qué es la pena? ¿Qué es la timidez? Eso es como darle también importancia al otro. Y si uno se va a vivir como su mundo fotográfico desde ahí, pues no va a poder uno, ¿cómo decir?, como pelechar con sus proyectos. Y ya cuando hay otro tipo de proyectos, como por ejemplo con los punks, ya hubo un punto donde eran mis amigos, donde muchos de ellos ya me conocían directa o indirectamente, porque ya iba a los toques, ya sabían que yo era el de la cámara, el que pedía retratos, entonces ya se volvió como una vaina también más personal, más íntima, como de retratar una escena, y ya hasta muchas veces me pedían las fotografías y algo que yo hice para también empezar como a poder acceder a esos rostros, digámoslo de cierta forma, fue llevarme esa libreta que yo les mostré ahorita, esa libreta con todos esos collages, y lo que hacía era como mostrarles mi trabajo y a partir de eso ya como que literal se abrían las puertas a poder retratar a alguien. Muchas gracias, David. Valentina María Castro Alvarado dice, me cuestiona y me gusta un montón lo que mencionas de la foto perfecta y de la foto bien encuadrada. Creo que ahí también radican muchas otras cosas que refieren a cómo miramos desde aquí, ¿no? Qué chimba. Bueno, eso es más como un comentario, perdón. Y había otra, también hace otro comentario que dice total, que las texturas le dan un carácter, unas sensaciones muy encarnadas, cercanas a las experiencias. Em, Creo que hasta ahora vamos ahí. Y si alguien tiene más preguntas, pues es un espacio para que de pronto David pueda continuar con su presentación. David, bien pueda. Listo, vamos a seguir. Entonces seguía hablando acá, vamos a seguir hablando de este proyecto de balas y caramelos. Disculpa, David, es que está David Pérez que te alzó la mano y quiere preguntarte algo. Entonces, si Ah, gusta, sí. le podemos dar el espacio y continúas, ¿te Ay, parece? el ¿Estás de Loki, acuerdo? sí, obvio. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan ahí? Sí, ¿qué más, parce? ¿Cómo Listo, vamos? bueno, pues bien, todo bien. Pues nada, brutal el espacio también. Y ahorita cuando usted hablaba como que de una u otra manera hacer este tipo de retratos y de fotografía es algo muy europeo y como muy colonial, digamos que
se me vino a la mente un libro de un man que es como filósofo, historiador y todo esto de Chile, que se llama José Pablo Concha, entonces como para también como para agregar un poco a ese comentario que usted hizo, y justamente el man escribió un libro que se llama Fotografía sin más y habla sobre hacia una descolonización de la fotografía latinoamericana, y habla mucho de eso, de que la cámara por el hecho, digamos que el acto fotográfico venir de Europa y de como de todo este continente ya viene siendo un artefacto colonizador, porque pues también ellos trajeron como la fotografía a Latinoamérica y lo primero que se retrataba era como las culturas indígenas y como todo esto tan diferente o tan de otro mundo. Entonces el hecho de que usted también lo haga como con el collage y le meta texturas y no solo se quede en la fotografía y en, capturé una buena fotografía, un rostro, etcétera, sino como que le vaya agregando muchas más cosas, también hace que esa colonización de la imagen y del sujeto capturado del momento, también como que no pierda, digamos que la fuerza que tiene, sino que también le dé mucho más valor a todo el proceso que tiene y al trabajo en sí que va haciendo, y pues eso me parece brutal. Uf, y esa foto que acabo de mostrar del parque, eh, me trae muchos, muchos recuerdos. No sé si es la misma, pero sé que es en Manizales, supongo, Sí, y, sí, y, y siento que yo pasé muchos, muchos momentos en ese parque con mi papá. No sé si es el del Barrio Colombia, pero me acuerdo mucho de esas gradas, también de la entrada, allá donde están los dos parceros sentados, de las casas enfrente también como con esas bajadas, qué brutal. Bueno, era un poco más eso, y pues también como para botar ahí el dato del librito, es de Ediciones Metales Pesados, se llama Fotografía sin más, hacia una descolonización de la fotografía latinoamericana, por si lo quieren leer, y pues nada, ahí como que enriquecer un poco también la mirada. parce, gracias. Ya lo anoté por acá. Y, y sí, o sea, lo que hice todavía es verdad. Y una forma de uno también como de, no de desentenderse, sino de hacerle como esa contrajugada a esa fotografía, a esa fotografía clásica, a esa fotografía extractivista y colonial, es haciendo un proceso diferente, ¿no? Eh, y parte de lo que les voy a mostrar ahorita fue el hecho como de hacerme esas preguntas, porque empecé a hacer fotografía en la calle, empecé como a, a, a dejarme mediar como por esa fotografía clásica gringa, y no le empecé a hacer preguntas, pero luego viendo como ya tanto tiempo dedicado y viendo que las fotografías ya se volvían como repetitivas, que estaba como copiando un lenguaje que no era propio, fue donde ya llegó el trabajo social a establecer como ese vínculo bien cercano y bien fuerte con mi proceso fotográfico, y parte de mi proyecto de tesis de la universidad también fue ese, ¿cierto? Como de hacerme esas preguntas a través de la fotografía y el trabajo comunitario. Cómo se hace la fotografía de calle en Latinoamérica, cómo se hace la fotografía de calle de los marginados, en este caso desde lo barrial, desde lo callejero. Y gracias a esto empecé como con todo un proyecto personal, y también un proyecto colaborativo con un barrio de acá de la ciudad de Manizales que se llama el Bajo Andes, y eso fue como toda una cachetada también y toda una desestructurada de las formas de hacer fotografía que yo venía haciendo desde la calle, como documentándola, como un ejercicio también de salir a la calle, de disfrutarla, de parcharla, pero no de establecer conversaciones profundas con ella y con las personas que lo habitan. Ahí fue entonces donde empecé a realizar este proyecto de narrativas del barrio Bajo Andes, que de hecho hay una foto bien importante en este proyecto de Balas y Caramelos, que es esta fotografía. Yo la hice en un principio como en este ejercicio en el que andaba de empezar a retratar los símbolos latinos, y este barrio en algún momento como que me cautivó, y me pareció como
brutal esto que esta manifestación también de apropiación de tierra, de espacio digno de la vivienda y cómo las personas, a pesar como de las dificultades, se la juegan por tener como sus espacios y hacerlos propios. Y esta fotografía yo la hice y esta es como la bisagra para empezar a hablarles de ese proyecto de narrativas del barrio Bajo Andes, porque ese barrio es el barrio Bajo Andes. Yo tomé esa fotografía y yo todavía no conocía el barrio, pero la había tomado hace bastante tiempo y por cosas de la vida y ni tanto por azar del destino ni suerte, sino como por toda una intención ahí implícita, yo empecé a hacer un proyecto de fotografía participativa, de un proyecto de empezar a notar, a mostrar esas narrativas de ese barrio, empezar a también decirle a Manizales que no es solo como la ciudad blanca, no es solo la ciudad de los toros, no es solo la ciudad de la feria, sino que también hay como unos barrios en resistencia, también hay otras narrativas, también hay como otros mundos posibles para las personas que han sido ocultadas por ese único lenguaje de una ciudad que se autopercibe como lo más chimba de Colombia, cuando en realidad hay como un montón de injusticias espaciales, sociales y simbólicas también sobre los territorios. Entonces ahí empecé a partir de establecer unos vínculos con las organizaciones sociales de base del territorio, como lo fue la Fundación Cultura Viva y como lo fue también una corporación, que es la Corporación No, que digamos fue como ese enlace principal con la universidad y con el territorio, ¿cierto? Fue como ese puente ahí eh, que se logró como establecer esta conexión para empezar a explorar las imágenes desde el territorio del Bajo Andes. ¿Por qué les muestro este proyecto? Y también porque empecé como desde ahí para ver que todo esto son como bisagras y puertas que un proyecto me abre, que luego este proyecto me abre otro. Y este proyecto de Balas y Caramelos lo que me hizo fue como abrirme este otro proyecto de empezar a entender la fotografía latinoamericana desde el barrio, ¿cierto? Eso fue un proyecto que duró más o menos un año y fue mediado por las técnicas artísticas comunitarias. Entonces hubo talleres de fotografía, hubo talleres de collage, hubo también como jornadas culturales en el barrio, eso todo para empezar a movilizarnos, a conocernos y, y también como a crear más que todo, porque esa era una como de las intenciones en un principio que si bien no estaba clara, lo que yo hacía como método, como parte metodológica también fue entregar las cámaras. Muchas de estas fotos yo no las hice, por eso cuando uno hace como los proyectos comunitarios, las barreras autorales se diluyen un montón, ya como que no importa quién hizo la foto, ¿no? El hecho de percibirse desde lo comunitario también es entender que el autoral ya no nos va a importar, porque de hecho el autoral también es como una vaina heredada, la idea del artista en su estudio, creando su super cuadro o de su fotógrafo en el cuarto oscuro revelando su super foto para la portada de la revista. Eso es una vaina que acá no nos interesa, ¿no? Esos fueron como algunas libretas que hicimos, también casi que intentando trasladar esta libreta que yo hice en su momento con el proyecto Porte Ilegal de Caras a llevarla como al proyecto de narrativas del barrio Bajo Andes. Este es Kevin, él es una persona súper importante en esos proyectos, que también, digamos, si hay alguien acá que está interesado en empezar a hacer estos proyectos sociales o comunitarios, es importante siempre establecer como unas relaciones fuertes con esas personas que llevan habitando y, y llevando procesos en los territorios. A ellos hay que reconocerlos, a ellos también hay que honrarlos de cierta forma, porque el trabajo comunitario no es una vaina fácil, no es una vaina armoniosa, sino que eso tiene múltiples facetas, tiene también emociones y sensaciones. Eso fue un taller de fotografía nocturna.
Algo importante que tuvo este proyecto es que se empezó a trabajar con el archivo fotográfico, con un archivo del 1984 eh, que se tomó en esa época por un fotógrafo que se llamaba Diego Morales y que por mucho tiempo estuvo guardado, estuvo en una bodega llenándose de polvo, y parte de ese proceso también del proyecto de narrativas fue mostrar ese archivo, recuperarlo y también empezarlo a circular, no solo desde una exposición, sino así desde la charla, desde la conversa, desde, desde diálogos intergeneracionales con los adultos y con los jóvenes, desde los talleres, desde poder imprimir esa foto y luego recortarla, rasgarla, para crearle como otros mundos posibles. Eso es, crearles otras narrativas. Y esta es como la foto desde el otro lado de las que les mostré ahorita, donde se veían como desde la carretera. Aquí ya es como desde el barrio. Este proyecto también ya se finalizó, ya como que llegó a un término, también siendo coherente como que los proyectos para que vivan también hay que cortarlos en algún momento. Acá estamos en un taller de Giganto Collage, acá recuperando, reabriendo ese archivo, acá en una exposición que se hizo, en una jornada cultural. Y esta es como la otra bisagra para hablarles como de uno de los proyectos en los que ando ahorita, y es con el Gravity. El Gravity ya lo tenía visto desde antes de llegar al barrio, pero fue que llegué al barrio y ya como que me llegó desde otro lugar, ya como desde el pelado que habita su casa, que habita el parque y que tiene como este vehículo, este medio de transporte también como para borrar esos límites que muchas veces tienen los barrios y que encierran y que vuelven a las personas como carceleras de su propio territorio, y también creando como una injusticia espacial. Y los pelados con sus ciclas lo que hacen es justamente como abrirse, irse para otra ciudad, irse para otro lugar, solo con sus ciclas, y también mostrando como toda una sensación y sentido de libertad. Estas fotografías son el resultado de ese proceso de narrativas del barrio Bajo Andes. Esto se expuso en una de las salas principales de acá del Rogelio Salmona, y lo que se hizo fue como mostrar ese resultado de este año donde se estuvo trabajando juiciosamente, eh, desde la fotografía participativa, ¿no? Como les comentaba, entonces este proyecto también fue una bisagra para empezar a trabajar este otro tema que les voy a mostrar, que es el gravity, ¿cierto? El azote, como desde las montañas más altas, que son las de Manizales, eh, gracias a estar metido como este tiempo en el barrio, trabajando, camellando, me quedó eso, ¿cierto? Como que los proyectos siempre nos dejan algo, siempre como que nos ponen un órgano más con el cual uno puede vivir y hacer. En este caso fue el Gravity, y empecé a verlo también desde otra perspectiva distinta a la que se suele ver normalmente, ¿no? Como desde el gamín, desde el pelado que no tiene nada que hacer, que es como todo un estigma que hay desde, desde las redes sociales también, pero que en el fondo es una vaina súper poderosa y diciente, de cómo los pelados jóvenes también tienen sus propias manifestaciones, que es algo muy no futuro, es algo muy también eufórico, con mucha adrenalina, es un escape, también es algo de juntanza, también hay agite, los azotes, todas esas palabras y estos lenguajes que, si nos ponemos a recapitular todos los proyectos, vienen siendo un poco de lo mismo, ¿no?
viene un poco de libertad, de estética, de lo simbólico, de lo barrial, porque uno está conectado siempre por un hilo, ¿cierto? Nada de lo que uno hace está de adrede en los proyectos. Ese es como lo que ando camellando ahorita. Si bien no es como un grupo base o algo heterogéneo, es a veces muy difícil también concretar con ellos, pero en este momento no le he podido trabajar tanto porque de mitad de año hacia acá mi vida se ha vuelto como también una vaina de poco tiempo, de muchas formas también como de ganar dinero, porque no le gustaría como obviamente dedicarse a estos proyectos 100%, pero pues hay más cosas que hacer. Pero como les hablé en el principio, ¿no? Lo que decía Sergio Larraín, estos proyectos son los que lo mantienen vivo aún. Listo. Ese es así como una, ¿cómo decirlo? Un breve recorrido también, teniendo en cuenta el tiempo. Si nos pudiéramos acá quedar como hablando de foto mucho más tiempo, como que siempre va a haber tela para cortar, siempre van a haber discusiones en la mesa y que espero yo con estas presentaciones y también como mostrando mi trabajo, hacerles como la invitación a explorar la imagen, a llevarla a otros formatos, a introducirse en esos proyectos, a pensarlos, a hacerlos preguntas y a ver también estas vainas como algo muy pasional. Yo siento que eso es lo que hace la diferencia a veces, ¿cierto? Como que tanto estás dispuesto a arriesgar por tu foto eh, para poder como que las vainas se concreten. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. ¿Me escuchan? Sí, Sí, Vale, muchas gracias David por la presentación de tu trabajo, por la generosidad también de compartirnos tu proceso creativo y pues lo que te mueve a involucrarte con estas comunidades. Es un trabajo que particularmente pues, llama la atención mucho de lo metodológico que hay detrás de las imágenes, también respecto a los medios que utilizas, por supuesto, los medios que decides utilizar y pues como que hay una conexión entre justamente esos medios de circulación de tu trabajo y la forma en que te involucras con las personas que desde el punk o desde otro tipo de espacios comunitarios como nos mostraste y también desde lo pedagógico que también me pareció muy interesante. Nos gustaría saber si hay algunos comentarios o preguntas en sala de los asistentes, si quieren pues abrir su micrófono estaría chévere o escribirlos en el chat o también prender sus cámaras estaría bonito para que pudiéramos compartir algunas preguntas o comentarios con David. ¿Alguien tiene preguntas en sala? Viviana, qué pena. Creo que no están los micrófonos de los demás activados, como para que de pronto si alguien quiere preguntar. Y antes de iniciar, nosotros queríamos en el chat, hay un formulario para que por favor lo puedan diligenciar. El formulario es para que ustedes pues nos digan qué les parecen estos espacios. Es muy importante para nosotros que por favor lo diligencien porque pues de esa manera podemos seguir realizando este tipo de prácticas y este ciclo que es pues importante no solo para nosotros, sino para toda la comunidad. Muchas gracias. Gracias, Lady, por el recordatorio. Creo que todos tienen acceso a abrir su micrófono si quieren hacerlo o si quieren escribir sus preguntas, pues estamos eh, dispuestos pues a que se genere un diálogo con nuestro invitado. Por ahora le quisiera hacer una pregunta, si quieres, para que vayamos dialogando. Eh, Parte de tu trabajo también se ha expandido a través del fanzine, que es un medio que también es tradicionalmente vinculado con la contracultura. ¿Tú cómo percibes esa relación como entre esos medios de circulación como el fanzine y la fotografía como formas de resistencia cultural? ¿Crees que
también en la era digital siguen siendo herramientas poderosas para contar historias, digamos, marginales o otro tipo de historias diferentes que no encontramos en los medios tradicionales. El fanzine, en mi caso, me llegó como una herencia muy punkera, ¿cierto? Es algo muy como de hacer tus propias publicaciones, formatos cortos, tirajes largos, sin tener que invertir mucho, ¿cierto? Obviamente eso desde ahí ya políticamente es muy poderoso, teniendo en cuenta la contraparte que es la editorial grande, que es la empresa que hace dinero con los libros. Entonces, obviamente es algo político, es algo fuerte y es algo también, siento, no sé si necesario, pero sí importante para este tipo de proyectos que se mueven como desde otras fronteras, desde otras latitudes y para otros públicos también, porque yo puedo también darme cuenta de las personas que les trama mi trabajo, ¿no? De que, pues, cierto, no todo el mundo tiene la posibilidad de mercarse un libro, por ejemplo. Y un fanzine siento que es una forma de circular y también de poner a circular el trabajo, de que se mueva, de que se vea, no en las mejores calidades, pero es un formato necesario para lo que se viene, ¿cierto? Obviamente uno como fotógrafo, uno quiere su fotolibro, ¿no? Uno, uno quiere su monografía, uno quiere su vaina condensada en algo serio o en algo como lo es un libro, que de hecho el otro año se viene el fotolibro, entonces pendientes porque Sí, compren. Sí, y eso vi en tu Instagram que estás en el proceso de producción de un fotolibro. Cuéntanos un poco respecto a ese proceso de selección, de edición, cómo ha sido para ti esa construcción del fotolibro. pues esto es algo que aún está como muy en agüita todavía, ¿no? Es un proceso que dura 6 meses, en este caso es con una editorial de París que se llama Parat, con el cual estamos como en ese proceso aún, de revisando los archivos, de viendo el material, de ver cuál es el hilo conductor, también de ver el formato, la difusión, pero digamos que esto es un proceso que toma tiempo. El hecho de uno mirar para atrás y ver esa cola de fotos que tiene y volverla en un libro de 200, 300 páginas, uno cree que es mucho, pero en realidad es muy poco para, en mi caso, que yo le he dedicado los últimos 10 años de mi vida a esto, pero es un proceso brutal, ¿cierto? También es como, así como una exposición, un fotolibro también es honrar la obra. Entonces, por mi lado, yo estoy como contentísimo, obviamente. Siento que estoy muy joven para tener un fotolibro, pero pues si creen en uno, eh, tampoco voy a decir que no me lo merezco porque pues ha sido muchos años y mucho sacrificio para poder llegar como a que crean en uno, la verdad. ¿Cómo fue ese proceso de conexión con esa editorial? ¿Cómo lograste esa publicación? Pues digamos que aquí hay muchos estudiantes también del programa de artes visuales y también otros fotógrafos y fotógrafas que están y que digamos que también trabajan, algunos de ellos seguramente con esos medios de autopublicación o de editoriales más pequeñas y otros que también les interesaría pues darle un poco más o bueno, o conocer por lo menos esos otros medios de circulación. Entonces quería preguntarte también por esas otras maneras, cómo lograste eso, cómo se contactaron contigo, cómo ocurrió todo. Ok. Yo soy un fotógrafo como que me encuentro en los dos mundos, ¿cierto? Como en el análogo y en el digital, en los 90s y en los 2000, en el portafolio y en el Instagram. Entonces, algo que me sirvió mucho y que yo siempre que puedo, y se los digo como a mis estudiantes también, es como suban sus fotos, suban las redes, no importa que no se sientan todavía bien con sus fotografías, que no estén convencidos del 100%, pero empiecen a sus fotos, ¿cierto? Como a subirlas, a mostrarlas, que eso también va haciéndose como una curaduría ahí en sus perfiles. Y un primer contacto con esa editorial fue una publicación de un artículo que en un momento me hizo una revista,
¿cierto? Una entrevista de mi trabajo. Pero llegaron a mí, me contactaron, fue a través de redes, ¿cierto? Como por cosas de la vida, en algún momento llegaron a mi trabajo, les gustó y me hicieron una entrevista y después esa entrevista la vio la gente de la editorial y, y luego me convocaron, ¿cierto? En realidad esos son como un montón de hilitos de muchas personas que hablamos un mismo lenguaje, porque este lenguaje no es solo latino, ¿cierto? Porque hay gente también europea que tiene un interés, que también se para desde la marginalidad, que también hace contracultura, que también tiene editoriales underground, que también hace fanzine, y esto de las redes sociales es lo que nos permite también muchas veces borrar esas fronteras que uno tiene, ¿cierto? Como desde su nacionalidad, que de hecho pues también es como una vaina inventada y algo del Estado, pero bueno, no vamos a hablar de eso. Eh, pero sí, fue como gracias a poner a circular la obra en las redes sociales, empezar a mostrarla con cierta constancia también, que las vainas van llegando. Con esa editorial, antes de esta monografía que vamos a hacer, se hizo una publicación colaborativa con varios fotógrafos del mundo, ¿cierto? Ahí habían rusos, ucranianos, estadounidenses, y había como una cuota latina, que era un venezolano, y yo, ¿cierto? Como colombiano. En ese fotolibro participativo donde estábamos todos, cada uno tenía que escribir un texto como sobre su trabajo, y algo que le pareció como atractivo a la editorial fue ese texto también, ese texto que acompañó a la imagen, y a partir de ahí como que un clic y una conexión para empezar a hacer algo. Que eso es una discusión también, ¿no? Como es que a veces la fotografía tiene que existir porque existen las palabras y en sí misma no puede ser un lenguaje que ya nos narre un mundo, que nos diga cosas, ¿cierto? Pero pues uno entiende que estamos colonizados por las palabras y no tanto por las imágenes. Entonces hay que saber escribirle a sus fotos también. De acuerdo. Y te voy a preguntar también algo respecto a eso, ¿no? Porque cuando te escuchaba hablar, yo sentía o como que se siente mucho, pues tu experiencia también desde el trabajo social. Yo te quería preguntar cómo se retroalimentan tu formación y también el oficio de fotógrafo y la experiencia como trabajador social. ¿Cómo se retroalimentan? ¿Crees que esa mirada fotográfica es más aguda o es más empática debido a esa formación en lo social? Bastante, o sea, la relación está supremamente fuerte porque eh, en el trabajo social hay como unos intereses y unas posiciones políticas, ¿cierto? Como que existe la, la necesidad o el impulso de la utopía de creer que puede existir justicia social, de que la democracia existe, de que podemos estar en un estado de bienestar, ¿cierto? Pero también se es consciente que estamos en una relación con humanos y que existe algo que es la condición humana, ¿cierto? Lo que nos hace humanos, ¿qué es? ¿Cierto? Tanto como los errores, como las subjetividades, como la otredad, como la mismidad, la alteridad, todas estas vainas que nos hacen a nosotros como tan múltiples, pero a la vez como tan parecidos, ¿no? Entonces en el trabajo social, parte de que mi obra esté interesada hacia las personas y haya tanto retrato y haya tanto interés hacia este tipo de comunidades o de personas, parte de ahí, ¿cierto? Porque el trabajo social no trabaja con las personas que están bien, ¿no? Se trabaja es como desde las necesidades, desde lo que una u otra forma está mal, está desestabilizado, desde los raros, desde las personas que han sufrido violencias, desde los barrios que también han sufrido violencias. Entonces ahí hay como una fuerza y también como una vaina para hacer obra, ¿cierto? Obviamente con un cuidado, con, con no caer como en las vainas que uno a veces critica. Entonces también llevando a cabo unas acciones sin daño, que para eso también hay como un montón de formas para hacerlo. Muchas gracias, David. En chat creo que tenemos un par de preguntas más. Si quieres, Lady, las puedes leer. Muchas gracias.
Bueno, la primera la hace Francisco Alberto Franco Cañón. Dice, ¿qué tanto ha arriesgado por una foto? ¿Hasta qué punto llega? ¿Ha tenido alguna vez miedo a morir en el intento? Sí, obvio, sí, sí pasa, ¿cierto? Pero la relación con la muerte es que parte del título de la charla era eso, ¿cierto? O sea, como que no hay nada que perder. Si uno realmente le gusta algo, uno no debe preocupar por morirse haciéndolo. Entonces, parte de mi obra es arriesgar, pero también saber arriesgar, ¿no? Uno tampoco se va a meter como en ciertos lugares. Uno puede arriesgar, pero también como suavecito, ¿no? Teniendo en, ¿cómo decirlo? Cuidado con las pisadas, ¿no? Como por ejemplo, trabajar con un barrio. Yo no me voy a meter al barrio de una vez con una cámara a hacer fotos desde el primer día, ¿no? Yo vine a hacer fotos a los 4, 5, 6 meses ya de estar trabajando, porque yo antes no tocaba una cámara, desde ahí, ¿cierto? Entonces, ahí hay que saber también cómo decirlo. En el contexto en el que uno está hay que reconocerlo. ¿Cierto? Ya sea trabajando con punks, uno sabe cómo son las dinámicas y las personalidades. Trabajando con un barrio, igual, hay que hacerle como lectura a eso, pero que si me ha pasado como alguna vez alguna vaina así, como un problema feo, eh, como no, siento que no, han sido más que todo como sensaciones fuertes, que yo digo, si acá llega a ocurrir un error, adiós, ¿cierto? Baila, como por ejemplo con los gravities. Entonces es como, no sé, haciendo fotos a 100 kilómetros por hora, yo ahí cogido con una cámara, haciendo video, como vainas por el estilo, pero igual también siento que el hecho de ritualizar sus obras, como de también ponerles como un espíritu, ayuda a que uno también se sienta cuidado, ¿no? Ya sea como desde lo católico, desde lo Hare Krishna, es como importante ritualizar esas fotos de uno, como también llevarlas un poco más allá, como a un lado espiritual, quizás. Lo decía mucho Sergio Larraín, ¿no? El modo zen y toda esta vuelta. Gracias, David. Hay otra pregunta que es de Valentina María Castro Alvarado. Dice, ¿cómo saber cómo escribirle a las fotos, David? ¿Cómo crees que se pueda llegar a esos textos que le hagan justicia, que refieran en esencia o conceptualmente a las fotos que se hacen? ¿Qué herramientas nos podrían servir? Esa pregunta está súper buena, nunca me la había preguntado, ¿no? Yo creo que para uno escribirle como a sus fotos, hay que coger más técnicas y leer como no solo teoría, sino también como otros lenguajes, ¿cierto? Leer poesía, ver cine y ver cómo qué conexiones hay ahí con tu obra, ¿cierto? Por ejemplo, para, en mi caso, empezar a escribirle a los proyectos de punk, yo no me vi más proyectos fotográficos de punkis o de gente que haya retratado la escena. Lo que hice fue como ver películas, leer poesía rata, leer la poesía que hacían los mismos punqueros, como contextualizarme de la escena, también ponerle cuidado a las letras de las bandas, comprar los fanzines, comprar los cassettes, ver como los discursos que tenían las bandas muchas veces son los mismos proyectos los que ellos escriben, ¿no? Muchas de las cosas que yo hacía como en esas escrituras del proyecto de los Punkis era a partir como de las canciones que escuchaba o de las conversaciones que tenía, porque yo estaba afilado y pensando en ese proyecto todo el tiempo, que es algo como de sistematizar la experiencia, ¿no? Yo creo que eso es como algo importante ahí para poder escribir a los proyectos, como no dejar la experiencia sola rodando, sino como ahí tuve una experiencia con algo, con esto, vamos a escribirlo. Muchas gracias, David. Creo que Carlos tiene una pregunta. Carlos, ¿estás ahí?
Sí, qué pena. Es que la perrita estaba haciendo bulla, pero ya, qué pena con ustedes. Hola David, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿qué más? ¿Todo bien? ¿Bien o no? ¿Cómo vamos? Pues muy contento de poder tenerte aquí ya en este ciclo. La verdad que es muy gratificante ver tu trabajo, pues ya te seguíamos, ya te habíamos visto ya hace un rato. Tuvimos la oportunidad de conocernos en Cali personalmente y pues eso es una cosa, pero ya ver tu trabajo aquí dentro de esta dinámica y escucharte, así como tan serio, ¿no? Es una cosa alucinante, la verdad. Sí, porque allá nos parchamos y era muy diferente, pero acá ya es otra cosa. Pero te digo que mis respetos, el trabajo que has hecho, la narrativa que has construido, la certeza, la seguridad y la sinceridad con la que has hecho todo este trabajo, pues es alucinante, la verdad. Nos dejas mucho que aprender. Por ahí escuché alguien que decía que las cosas tremendas pasaban era en la calle. Y total, tiene razón. Eso es un trabajo básicamente de valiente, es un trabajo muy natural y un trabajo que también nos pone a nosotros a tocar piso, ¿no? Porque muchas veces uno piensa que está haciendo un trabajo pues por las comunidades que uno está trabajando, pero a veces hace falta adentrarse un poco más, tal vez llegar un poco más allá y conocer, ¿no? Muchas veces esas mismas barreras que han impuesto los grandes hacen que también nos toquen a nosotros que también somos pequeños pero que lastimosamente nos llenamos de miedo, nos llenamos de un poco de prejuicios y que pesa más el miedo que cualquier otra cosa que darse la oportunidad de hacer ese trabajo que tú hiciste, que para mí es un trabajo, como me lo dijiste la otra vez, yo te dije que hacías un trabajo etnográfico y me decías que era autoetnográfico, total. Aquí lo veo. Y parte de esto, la pregunta mía es la siguiente. Hoy por hoy nosotros, las personas que estudiamos artes, pues obviamente la academia tiene una retórica y pues tiene básicamente como una enseñanza que de una forma u otra tiene gran parte eurocentrista. Es algo que obviamente los periodos van cambiando poco a poco y ahora pues se está escuchando mucho acerca de pues como de quitarnos ese yugo, ¿no? De la colonización y toda esta cuestión. Eh, Cuesta, porque son periodos y los periodos son transicionales, no es algo que diga, que marque un año, que marque una época definitiva, pero se está escuchando precisamente mucho todo lo que son estas problemáticas en torno básicamente a la decolonización. La pregunta mía y fundamental es tú, que eres un artista, pero que además tienes muy estudiado el componente social. ¿Qué consejo le darías a los artistas nuevos y a las personas que están haciendo fotografía, pero que la fotografía no es documental, ni fotoperiodismo, ni una fotografía social, sino que están dentro de otras narrativas precisamente a que dentro de sus conceptos y dentro de sus ideas se quiten este yugo básicamente eurocentrista, ¿no? Desde la fotografía? El plano, que el plano holandés, que esto, que lo otro, sí, yo entiendo totalmente eso y a veces uno se sesga y muchas veces uno dice, no, pero es que esto no me está llevando a ningún lado y uno trata de ser disruptivo, uno trata de hacer diferentes cosas, pero ¿tú cuál crees que sería de pronto ese, ese empuje como para que las personas dejen de lado toda esta enseñanza, de pronto, vuelvo y repito, eurocentrista, básicamente colonial, y lleguemos como a nuestras raíces cuando estamos básicamente en una técnica que no la hemos inventado nosotros? ¿Cómo podemos ser nosotros disruptivos en este tema en cuanto a las narrativas, pero también en cuanto a la técnica? Son varias cosas que yo veo que son necesarias. Obviamente, como que mencionamos mucho la técnica y sí me parece importante la técnica, hay que dominarla. En eso no hay que dejar que esa vaina nos domine a nosotros. También como para desde ahí empezar a proponer, ¿no? Se ve mucho cuando una fotografía está como técnicamente mal tomada, entre comillas, a alguien que lo hizo intencionalmente.
Entonces, importante eso desde ahí, ¿cierto? Como dominar la técnica y no está mal como el hecho de la gente que se centre solo en eso, pero una recomendación desde lo más personal, ¿cierto? Porque pues cada fotógrafo tiene su forma de hacer fotos. Yo les diría que tengan unos referentes claros, ¿cierto? Como sepan cuáles son los 2, 3 fotógrafos que más les gustan, que más les encantan y estudienlos, ¿cierto? Tráguenselos completos, vean entrevistas, leanles libros, mire como, así estén en inglés, no importa, así me tocó a mí, ¿cierto? Yo simplemente veía, ¿cierto? Yo veía, bueno, cómo hacían, cómo proceden, y es eso, no llenarse de muchos, porque eso es lo que hace es que confunde, ¿cierto? Como que te llena y lo que hace es como que te paraliza. Entonces, tener como un par de fotógrafos buenos, claros y empezar a explorar no solo el mundo de las imágenes, sino también los otros mundos de las artes. Empezar a ver grabados, empezar a ver esculturas, empezar a leer poemas, a escuchar las músicas de los proyectos. Eso es como tan importante para poder como agregarle esas otras capas y también si uno se quiere como quitar ese yugo gringo europeo, en el caso de los trabajos comunitarios, es darle mucha fuerza al saber que tienen las personas, al conocimiento no académico que tienen, por ejemplo, las señoras del barrio, que tienen los niños, que tienen los jóvenes. Ellos también saben cosas, ¿cierto? Ellos también tienen sus técnicas para hacer las fotos y quizás uno no las entiende, pero tienen sus visiones de mundo. Entonces, en el trabajo fotográfico comunitario es eso, ¿cierto? Y olvidarse también de lo autoral, esas dos cosas, ¿cierto? Olvídese las vainas autorales y tenga en cuenta que las personas allá saben qué es lo que están haciendo. Uno nunca puede llegar como con una figura de Salvador, con una figura de que va a arreglar el territorio. No, uno simplemente va a provocar como ciertos cambios que uno esperaría que sean tantos y suficientes para que haya una transformación. Eso responde mucho, David. Te agradezco mucho. Listo. David, muchas gracias. Es un honor tenerte en este ciclo, como te lo hemos repetido desde el inicio. Es impresionante, concuerdo con Carlos, que tuvimos la oportunidad de conocerte y la verdad tienes toda mi admiración, admiro demasiado tu trabajo. Espero con ansias ese libro, cuenta con nosotros porque, fan. Pero complementando mucho lo que decía de pronto Viviana, Carlos, y cómo hacia dónde se ha gestado este ciclo, tú mencionabas que te gusta y que también hablas mucho como de este género fotográfico que es la fotografía de autor. Entonces, pues para los que no sepan, es una fotografía que no se basa mucho en la técnica, sino en la narrativa. Entonces, me parece interesante como mencionas ahorita el diálogo de Carlos, de que sí es importante manejar la técnica para que no nos coma la técnica, pero también como eres un excelente fotógrafo con tu técnica, pero tu narrativa y el peso narrativo ha sido impresionante. Yo en tu trabajo puedo sentir, en tus fotos yo puedo sentir el trabajo que has hecho con las comunidades, con estas sociedades y me encanta todo lo que veo, yo siento tus fotografías, yo puedo mirar más allá, yo puedo mirar emociones y para mí la narrativa es impecable. Entonces, nada más que agregar, súper agradecida. No sé si de pronto alguna persona quiere agregar. Están viendo tu Instagram, ya mismo voy a poner las redes sociales. De nuevo, muchísimas gracias, David, por este espacio. Muchas gracias, obviamente, al CINAP, a Viviana, a Carlos y a todas las personas que siempre nos acompañan. Vuelvo y repito, por favor, llenar el formulario. Es importante para nosotros saber qué les parece, si tienen un comentario, sugerencia. También nos recomiendan fotógrafos, entonces es súper importante para nosotros, pues como ampliar este cronograma que nosotros ya tenemos, este listado en el que hemos trabajado. Y de pronto si alguien más quiere agregar, y de nuevo David, infinitas gracias.
No, ya despidiéndonos, agradecer también por el espacio, por la escucha, por la conversa, por las preguntas. Se va uno también como pensando más cosas, ¿no? Siento que hubo como una pregunta que me dejó ahí como retumbando la cabeza y como resonando varias cosas y nada, como que vernos en otros espacios en un futuro y nada, qué chimba que es hablar de fotografía, hablar de los proyectos y espero como que nos volvamos a ver pronto. Bueno, para agregar, de pronto las personas que hoy inician, La Visual, que es un espacio dinámico de artistas visuales dirigido por Carlos Martínez, realiza una convocatoria, perdón, cada año. Este año será en marzo, Carlos me corrige si es marzo o mayo, no recuerdo muy bien, en donde pues todos están invitados. Les compartiremos el Instagram pues para que puedan seguir las noticias. Es una exposición dinámica y este año Análogos Colombianos está invitado con un pabellón personal donde contaremos con la obra de David, que es un invitado que hace parte de este pabellón. En este pabellón pues se realizará una convocatoria a nivel nacional de parte de La Visual, de artes visuales, y adicional a ello una convocatoria para análogos colombianos. Están cordialmente invitados. Carlos me está corrigiendo que es en mayo, entonces les estamos dejando la, los Instagrams, que es el de artes visuales, el de análogos colombianos, el de David, por supuesto, y el de la Fundación SEM Estudio, que es el proyecto de gestión cultural sobre la visual. Carlos. Sí, buenas noches, mucho gusto, Carlos Martínez de La Visual. Eh, es que hoy no estoy muy presentable como para salir en cámara, entonces qué pena que no les pongo el vídeo. Sí, La Visual es un espacio dinámico para artistas emergentes y artistas que ya tienen trayectoria que no han tenido la posibilidad de exhibir su obra. Para este año será nacional. Este año, perdón, lo hicimos a nivel regional, pero el próximo año será nacional. Nosotros estamos articulados con la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y el MUNAD, que es el Museo Nacional de Artes Digitales. Hemos tenido el apoyo de la profe Viviana Guillón, muy generosamente ha estado acompañándonos desde que comenzamos con este proyecto. Ella ha tenido la posibilidad de venir a Cali. Ahorita en noviembre vuelve otra vez a Cali a visitarnos y a estar pendientes, pues, como estas articulaciones que estamos haciendo con los docentes de Bogotá para que puedan venir a Cali y participar de los conversatorios, de los talleres que estamos dictando. Hace una semana estuvo el profesor Moisés Londoño, que es el profesor de dibujo espacialidad, dictando un taller conversatorio. Entonces, para el próximo año vamos a seguir haciendo lo mismo con los docentes de la universidad, otros ponentes, para que no solamente, perdón, sea un espacio de exhibición, sino que también sea un espacio pedagógico y que podamos tener a los docentes aquí más cerca y podamos hacer preguntas y podamos compartir con los talleres. Hay talleres de fanzine, hay talleres de dibujo expandido, de museografía. Hemos tenido también a Julia Buenaventura y a mucha gente que ha venido pues a aportarnos a este proyecto de la visual. Nada, las personas que iban en Cali asistan personalmente para que conozcan a los profes. No saben la alegría que le da a algunos alumnos que radican en Cali cuando pueden ver a los profes que tenemos pues todo el año dándonos las materias y que los podamos ver pues ya de una forma física. Los espacios son todos gratuitos, nosotros no cobramos absolutamente por nada, la convocatoria también es abierta, no se tiene que cancelar nada. Pueden presentar su obra sin pena. Hay mucha gente que le da de pronto temor mandar a las convocatorias y les digo que muchas veces las convocatorias envían muy pocos trabajos. Entonces, esta es la invitación. Sigan a La Visual, sigan a Artes Visuales de la UNAD, que esto está buenísimo. Están articulando muchos programas, muchas cosas. Y nada, eso era todo. Un abrazo para todos, una feliz noche. Muchas gracias a todos y a todas por su presencia. Gracias.
Los esperamos en la siguiente charla. Esperamos también que David nos pueda acompañar en Cali el otro año. Y bueno, muchas gracias a todos y a todas por su asistencia y por su escucha. Buenas noches, que estén muy bien. Muchas Buenas gracias, noches, buenas David. noches, gracias David. Nos Porfa, el vemos. formulario, gracias. Qué pena. Muchas gracias. Gracias.